Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo para empezar nuestro día número 9 del devocional rumbo a Transforma tu entorno 2013. Estamos cada vez más cerca y estamos muy emocionados y muy contentos de lo que Dios va a hacer ese día, pero principalmente y también muy emocionados de lo que Dios ya está haciendo a través de los devocionales, a través del mismo Espíritu Santo que está moviendo corazones, que nos está llevando a prepararnos, a transformar nuestro entorno. Y veíamos precisamente ayer en el devocional a Felipe y la importancia de estar llenos del Espíritu Santo, de estar en una comunión con el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar a las personas que ya están listas para conocer de su evangelio y que debemos de aprovechar toda oportunidad que tengamos para hablar de Cristo y más aún buscar oportunidades para hablar de Cristo. Vimos que cuando Felipe es llamado es porque él ya estaba hablando de Cristo, simplemente fue guiado por el Espíritu Santo a la persona que ya estaba preparada para hablar de Cristo. Y hoy vamos a empezar a estudiar a uno de mis personajes favoritos, de hecho es mi segundo personaje favorito de toda la Biblia después de Moisés, es Saulo o Pablo como lo conocemos. Hoy lo vamos a estudiar como Saulo. Y es de mis favoritos porque a través de él Dios me ha enseñado y vemos que aún el corazón más duro puede ser transformado por Dios. Porque muchas veces etiquetamos a las personas y decimos, no, esta persona no tiene futuro en el reino, esta persona nunca va a lograr nada, esta persona siempre va a ser rebelde y no creemos que Dios tenga el poder para transformar. Y Pablo es un ejemplo tremendo de alguien que es transformado totalmente por el Espíritu Santo y que después es usado para transformar todo el mundo conocido de su época. No hay apóstol, creo yo, como Pablo, y por eso es que hoy y por eso es que mi segundo personaje favorito de la Biblia, y hoy nos toca estudiarlo. Voy a leer Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dice el versículo 1 que él iba aún respirando amenazas. Él pidió órdenes de aprehensión, si le podemos llamar de alguna manera, contra los creyentes de Jesucristo que estaban en Damasco para llevárselos presos a Jerusalén. Entonces su corazón estaba totalmente endurecido cuando de repente recibe una revelación de Jesucristo. Y Jesús mismo se le revela con una luz resplandeciente y entonces Pablo, en este momento Saulo, reacciona. Y la respuesta de Saulo es vital aquí. Le dice: Señor, ¿quién eres? El término Señor del griego Dominus se utilizaba solamente para el César y hace referencia a una posición de autoridad suprema. Por eso solamente se le daba al César. Al responder Pablo: Señor, Dominus, ¿quién eres?, está reconociendo que la voz que le está hablando es una autoridad de suprema importancia, es una autoridad suprema. Y esto es bien importante porque Saulo es transformado desde este momento que reconoce a Jesucristo como Señor. Y entonces Jesús se revela a él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, entendiendo esta situación, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me dice Jesús: espera, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué debes hacer. Voy a seguir leyendo el versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. De alguna manera la luz lo dejó ciego por 3 días, y estuvo en Damasco, en donde supone que iba a estar persiguiendo creyentes, y estaba ahí sin comer y sin poder ver.
Y entonces dice en el versículo 10 que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Aquí entramos a estudiar un poquito a Ananías. Ananías era un discípulo, alguien que estaba dispuesto a seguir los pasos de Jesucristo, y cuando recibe el llamado del Señor, él contesta: heme aquí. Heme aquí es una contestación que no solamente quiere decir mande, sino quiere decir: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me ordenes. Entonces Ananías está dispuesto, y fíjense la instrucción que se le da. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí se nos revela que Pablo, en este momento Saulo, no está sin comer y sin beber nada más porque sí, sino que está en un tiempo de oración, de ayuno. Y esto es bien interesante. Pablo era un maestro de la ley, estaba instruido por uno de los mejores maestros de ese tiempo, que era Gamaliel, conocía la escritura perfectamente, y al recibir la revelación de Jesucristo, entiende que lo que tiene que hacer es tener una comunión con él, y empieza a orar. Y entonces le revela que Ananías va a ir para que recobre la vista poniendo sus manos sobre él. Vamos a ver la respuesta de Ananías, dice el 3. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dice: a ver, Señor, permíteme tantito, este Saulo que tú me estás diciendo, yo creo que te equivocaste, ¿verdad? Porque este Saulo vino a arrestarnos, entonces tú me estás pidiendo que yo vaya y sane su vista, y cómo, ¿no? Pero fíjense lo que le responde el Señor, y mi amigo, este es uno de mis versículos favoritos. Como pastor de jóvenes, yo he visto con mucha tristeza cómo muchas veces hay jóvenes rechazados por líderes y por gente en eminencia en las iglesias, por su forma de ser, por su forma de pensar, por su corazón, por su forma de vestir, por su forma de actuar. Incluso hay comentarios como: no vale la pena invertir tiempo en él, nunca va a cambiar, etcétera. Hace poco me tocó escuchar a un pastor que literalmente decía: Dios nos libre de tener a esta persona en tal lugar, ¿no? Refiriéndose a un joven. Es muy triste. Y este versículo que sigue me impresiona, porque Saulo, pues a los ojos de cualquiera de los cristianos legalistas, no valía nada. Pero fíjense lo que responde el Señor, y esto me ha alentado muchísimo a seguir trabajando con los jóvenes. Cuando yo le digo: Señor, es que ya me desesperé de estar hablando tanto con Él y que no entienda, de estar hablando tanto por Él, que no pase nada, me dice esto. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sabes, mi amigo, si tú eres líder de jóvenes, si tú tienes la oportunidad de alentar a alguien, de tratar con jóvenes, con niños, nunca olvides que probablemente tengamos a los próximos discípulos que llevarán la palabra ante reyes, ante gente de poder, ante personas importantes. Si nosotros hubiéramos, como Ananías, dicho: Dios, es que no quiero, no vale la pena, o como otros decimos en la actualidad: pues es que nunca va a haber cambio en este joven y entonces desisto del trabajo, estamos negando una oportunidad que Dios da a cada una de las personas, y probablemente estemos perdiéndonos de un instrumento tremendo, de un instrumento escogido por Dios para hacer cosas enormes. Dice entonces que obedeció a Ananías en el 17, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Un creyente dispuesto a seguir las pisadas de Jesucristo. Y habiendo tomado alimento, porque se había estado en ayuno 3 días, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, seguramente aprendiendo, seguramente siendo instruido, estaba allí.
Dice el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida. Recordemos que Pablo sabía todo el Antiguo Testamento. Seguramente el Señor, a través de esos días de oración que tuvo, le reveló, porque él ya conocía la Escritura, todas las profecías y todas las partes que justificaban y que prueban que Jesucristo es el Mesías enviado a los judíos. Entonces es por eso que inmediatamente está testificando y convenciendo, y ahorita lo vamos a ver, por medio de la Escritura, de que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían, dice el 21, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Fíjese el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Mi amigo, si no conocemos la Escritura, nunca vamos a poder demostrar que Jesús es Dios y convencer de alguna manera a la gente. No necesitamos convencer porque es una creencia personal, es cierto, pero debemos de estar preparados para hablar de Jesucristo con la Escritura. No lo que creemos, no lo que nos han dicho, lo que la Biblia dice de Jesús. Dice 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, después de que le iba a arrestar. Después ya él era la víctima, pero sus chanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, ya estaba ahí toda la estrategia para matar a Saulo en cuanto saliera. Pero entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dice 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero bueno, es obvio, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, decían, pues lo hemos visto perseguir a la gente. Entonces Bernabé, otro discípulo, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Necesitamos más Bernabés, mi amigo. Gente que acerque a otros a conocer más. De repente se convierten las iglesias en clubes sociales, armamos nuestros grupitos y dejamos de integrar a nueva gente. Necesitamos ser cristianos que integremos a aquellas nuevas personas que quieren aprender y que pueden ser usadas por Dios. Recuerda la promesa que había para Saulo en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo 9. Instrumento escogido me es este. Muchas veces puedes estar negándote a un instrumento escogido de Dios. Ten mucho cuidado. Sé como Bernabé, sé como Ananías, que obedecen y están constantemente integrando, en este caso a Saulo, al trabajo que el Señor tiene para él. Y dice finalmente 31 que decía, las iglesias tenían paz, Judea, Galilea y Samaria. Ya estaban empezando a cumplir el mandamiento, tenían paz y entonces estaban edificadas, estaban en el temor del Señor. Esto es bien importante. La iglesia debe estar siempre en el temor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, y dice finalmente se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Mis amigos, fortalezcámonos en el Espíritu Santo y permitamos que el trabajo que empieza poco a poco, empiece a fortalecerse, a edificarse y a crecer por medio del Espíritu Santo. Mis amigos, nos vemos mañana para el próximo devocional. Que Dios les bendiga y estamos rumbo a Transforma tu Entorno. Recuerda, Dios te bendiga. Estamos viéndonos, primeramente Dios, el día de mañana.